Empezamos con el teorema de la probabilidad total y de Bayes. Y dice el teorema de la probabilidad total que teniendo varios sucesos, ¿vale? A1, A2, A3, AN, formando parte de un espacio muestral donde son incompatibles. ¿Qué significa que sean incompatibles? Pues, por ejemplo, tener un accidente o no tenerlo. Son incompatibles, o lo tienes o no lo tienes. Saber francés o no saber francés, o sabes o no sabes, ¿vale? Esos son incompatibles. Salir cara o salir cruz son incompatibles. Par o impar. Dice que si son incompatibles, entonces, si yo quiero saber la probabilidad de un suceso total, es decir, un suceso que ocurra algo B, ¿vale? Es que ahora vamos a ver un ejemplo, lo vais a ver clarísimo. Pues sería la probabilidad de que ocurra el suceso A1, sabiendo que ha ocurrido el suceso A1, haya sucedido B, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una fórmula bastante con un aspecto bastante feo. Pero ahora cuando hagamos un ejemplo, con un diagrama de árbol se ve clarísimamente lo fácil que es. Bien, pues tenemos también, y vamos a dar también el teorema de Bayes, ¿de acuerdo? Que es ver la probabilidad total, pero de forma inversa. Es decir, yo quiero saber uno de ellos, por ejemplo, quiero saber uno de ellos, pues uno de ellos sería este, ¿de acuerdo? Pero a la inversa. Es decir, en lugar de saber AN sobre B o B sobre AN, quiero saberlo al revés, AN sobre B. Y tengo esta fórmula, una fórmula bastante fea. Bueno, vamos al ejemplo, que ahí es donde lo vais a entender bien. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Dice, una fábrica de enlatados produce 5.000 envases diarios, el total de envases que produce la fábrica. La máquina A produce 3.000. Pues, ¿cuál es la probabilidad de elegir entre ambas? Porque tengo dos máquinas, tengo la máquina A y la máquina B, de elegir entre las dos máquinas. Pues, 3.000 de 5.000, ¿verdad? 3.000 entre 5.000. Sería 3.000 de 5.000 y el de abajo sería 2.000 de 5.000. Este daría 0,6 y este daría 0,4. Me dice, la máquina produce 3.000, de los cuales el 2% son defectuosos. El 2% lo puedo escribir también en decimales con 0,02, y entonces si 0,02 son defectuosos, 0,98 son no defectuosos. Y me dice también que la máquina B produce un 4% defectuoso, 0,04, por lo tanto este es 0,96. Bien, probabilidad total. Fijaros, me preguntan por qué un envase sea defectuoso. Fijaros, me preguntan por una terminación del árbol. Es decir, me preguntan por qué sea defectuoso. Pues que sea defectuoso quiere decir que sea defectuoso y provenga de la máquina A, y que sea defectuoso y provenga de la máquina B. Es decir, si escribimos la fórmula, la fórmula sería que provenga de la máquina A y sea defectuoso sabiendo que viene de la máquina A, provenga de la máquina B y que sea defectuoso sabiendo que viene de la máquina B. Obviamente, ¿esto hay que escribirlo? No, se puede hacer directamente sin escribir la fórmula. Es decir, siguiendo las ramas. Es decir, que sea defectuoso y venga de A, sería por tanto 0,02, perdón, sería 0,6, que 0,6 por 0,02 más que venga de B, 0,4 y sea defectuoso viniendo de B, 0,04. Es decir, estoy siguiendo
esta rama, lo multiplico, más esta rama que también la multiplico, dando como resultado 0,028. Bien, y ahora fijaros, me dice, sabemos que un envase es defectuoso. Es decir, sabemos, voy a ponerlo azul, sabemos que un envase es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina A? Bueno, pues este es fácil. Podemos poner el teorema de Bayes, la forma del teorema de Bayes, pero es mucho más fácil decir, oye, el de la probabilidad condicionada, ¿verdad? Que sería A y D partido probabilidad de D. Esta es la fórmula de la probabilidad condicionada, no del teorema de Bayes. Fijaros que aquí abajo ha aparecido la probabilidad total de ser defectuoso, ¿lo veis? Que la tengo calculada aquí. Por lo tanto ya es súper fácil, porque sería, vamos a hacerlo en rojo, probabilidad de A y D. A y D quiere decir probabilidad que haya elegido la máquina A y además sea defectuoso, es decir, 0,6 por 0,02. 0,6 por 0,02 partido la probabilidad de elegir algo defectuoso, 0,28, y se calcula 0,42857. ¿Cuál sería la probabilidad ahora de que venga de B? De B, perdón. Pues sería, sabiendo que es defectuoso que venga de B, ya lo voy a hacer directamente. Sería abajo claramente 0,028, porque sería la probabilidad de ser defectuoso, la probabilidad total, y que sea de B y defectuoso. De B y defectuoso sería seguir esta rama, 0,4 por 0,04. De B y defectuoso, pues sería 0,4 por 0,04 igual a, daría 0,5714 y algunas decimales más.